Primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les amonestamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5 es el texto base que nos sirve para lo que hemos estado estudiando en estos días. Otra vez, les recuerdo que estamos en el esfuerzo que tenemos que tener como creyentes de estar continuamente creciendo en la conformidad a Cristo. Y hemos hablado de la piedad. Estamos en el, nos está motivando y nos guía el texto de el autor Jerry Bridges y el título La práctica de la piedad, ¿verdad? Es el libro que estamos por el cual nos estamos guiando para este estudio. Y hemos dicho que la piedad consta de dos partes. Una parte interna, una parte interior que normalmente le llamamos la devoción a Dios, que es vivir precisamente enfocado en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos hacia Dios. Nuestra mirada puesta en Dios. Y después hay una parte externa de nosotros, de la piedad, que tiene que ver con nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y esto es lo que estamos trabajando ahora. Ya trabajamos la primera parte, ahora estamos trabajando lo que tiene que ver con nuestro carácter y aquellas atributos o características que nosotros tenemos que estar demostrando. Y que solo se pueden demostrar si tenemos devoción hacia Dios. Es decir, si lo esencial está primero en nosotros, si el cambio ya ocurrió dentro de nosotros, entonces podemos caminar hacia un cambio de carácter, hacia una semejanza a Cristo. Pero si primero ha habido un nuevo nacimiento y ahora estamos enfocados hacia Dios directamente. Estuvimos hablando de varios temas. A ver, ¿qué recuerdan de algunas de las cosas que estuvimos hablando como que son parte del carácter de Cristo que nosotros debemos mostrar? A ver si me acuerdan. Estamos hablando ahora de la santidad, pero estuvimos hablando de otras cosas más. ¿De qué estuvimos hablando también antes? Del gozo, del contentamiento, de la humildad. Estuvimos hablando de esos aspectos y profundizando en cada uno de ellos. Bueno, ahora estamos en la santidad. Y el texto que leímos entonces nos motiva hacia el tema de la santidad. Y entonces, leyendo nuevamente Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y les amonestamos. Juan nos está diciendo, nosotros, los que estuvimos con Cristo Jesús, mientras él caminó en esta tierra, oímos este mensaje y ahora nosotros lo que hacemos es comunicárselos a ustedes también, amonestando en ello o enseñando o exhortando, entiéndase, dándonos a comprender lo mismo, que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. El concepto de santidad está incluido o inmerso dentro de esa expresión. Es decir, todos entendemos que Dios es santo, perfectamente santo, completamente santo, absolutamente santo, lo cual implica que en él no hay ningún tipo de incorrupción, impiedad, no hay ningún tipo de falta moral en Dios, no hay ningún tipo de señalamiento de maldad en Dios. Y ese es el estándar que nosotros tenemos. Es decir, el estándar que Dios exige para todo creyente es ser santo como Él es santo, ¿verdad? Y si en Él no hay sombra de variación, no hay oscuridad, en nosotros tampoco debe haber tiniebla alguna, sino que tenemos que ser luz. Hacia eso estamos caminando. Bueno, ya tomamos conciencia de eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo alcanzamos nosotros la santidad? Y dijimos que hay un camino para la santidad de 5 puntos o 5 aspectos. Lo primero es, para poder andar en santidad, un elemento esencial es la convicción. Tengo que creer. Tengo que conocer la verdad y tengo que estar afirmado en esa convicción de que la santidad conlleva una serie de estatutos que Dios ha dejado y que tienen que ser para mí una verdadera convicción.
¿Estamos de acuerdo? Lo segundo que dijimos es compromiso con la obediencia. Ok, ya yo sé que estas son las convicciones que tengo. Por ejemplo, siempre tengo que hablar la verdad. ¿Esa es una convicción? No es una opinión, no es si me favorece o no me favorece, no es si me conviene o no me conviene. Es una convicción, tengo que andar por la verdad. Ahora necesito comprometerme con eso. Necesito comprometerme a obedecer esa convicción. Porque el nada más estar convencido, pero no tenerlo como una convicción, no me garantiza en lo absoluto. Si yo digo, yo creo en que debo de decir la verdad, pero no la digo, entonces realmente ni siquiera ha sido una convicción, es algo que a usted nada más le pareció que es correcto, pero no es una convicción en su vida, no es una realidad en su vida, no. Usted tiene que estar comprometido, y es el punto que hoy vamos a estar viendo, comprometido con la obediencia. Cada convicción que encuentro en las Escrituras, tengo que obedecerla. Tengo que comprometerla a ser obediente. Después de eso viene una disciplina, y aquí es una disciplina que tenemos que asumir cada vez que tomamos una decisión. Si yo digo, ok, voy a vivir por la verdad, entonces tengo que comprometerme con eso y tengo que ser disciplinado a que no haya ninguna forma de mentira, engaño, falsedad en mi vida. Porque me voy a topar con situaciones que me van a hacer dudar, que me van a hacer cuestionar, que me van a hacer poner en tela de juicio si verdaderamente tengo esa convicción o no. Tengo que ser disciplinado. Tengo que mantenerlo. Por supuesto, el cuarto punto que hablamos es una dependencia del... En nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. ¿Cuántas veces hemos fallado? Es mi convicción que voy a decir la verdad, pero la digo en 3, 4, 5 ocasiones, pero viene la sexta y ahí no, ¿verdad? Porque nuestros esfuerzos como seres humanos son vanos, son limitados. Pero el poder del Espíritu Santo que reside en cada uno de los creyentes, de todos los que han nacido de nuevo, ese poder sí hace que nosotros caminemos conforme las convicciones. Y por último, un deseo centrado en Dios. Esto es la devoción. Bueno, la semana anterior estuvimos hablando de convicciones. ¿Qué texto lo tenemos? Efesios 4:23. Sean renovados en el espíritu de su mente. No es algo que nos inventamos, es que Dios nos está ordenando que nuestra mente sea renovada. ¿Y qué quiere decir renovada? Quiere decir que tengo que involucrar nuevos entendimientos y desechar los anteriores. Otra vez Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Renueven la mente. No podemos adquirir una convicción sin primero no ser informados en la mente. ¿Ok? ¿Nos queda claro? Alguna gente cree que cuando uno, por ejemplo, evangeliza, lo que tiene que hacer es motivar a que los demás, a veces hasta por un sentido de culpa, simplemente declaren que Jesucristo es el Señor. ¿Y cuántas personas conocemos que en un momento, cuando le sumamos la música y le sumamos las luces bajas y le sumamos todo un montón de cosas más, técnicas puramente psicológicas, mucha gente pasa al frente y dice, yo acepto a Cristo como mi Señor y lo confieso como mi Salvador? Pero después de que se terminó ese momento emocional, siguen viviendo exactamente de la misma manera. No ha cambiado nada. ¿Por qué? Bueno, comencemos por aquí. No han adquirido ningún tipo de convicción bíblica. Simplemente fue puro emocionalismo. Si no hay una comprensión, usted no cambia. ¿Me entiende? Si no hay un cambio de pensamiento, no va a haber un cambio de conducta. ¿Me estoy dando a entender? Si no hay una información primero que entre a la cabeza, y por eso se habla de la noutesis, ¿verdad? En consejería se habla de esto. Si no hay un conocimiento previo de las Escrituras y de la voluntad de Dios que entre al corazón, que entre a la mente y baje al corazón, no va a haber cambio. Podríamos
estar ante alguna... sí, podríamos estar ante algún cambio efímero, pasajero. El borracho que se dio cuenta que por andar borracho no compró la comida de la casa, ¿verdad? Y entonces, como tiene hambre, entonces se da cuenta que los efectos son muy nocivos y entonces deja de tomar por 2 o 3 quincenas, pero la cuarta, quinta quincena está exactamente igual. Porque no hubo un profundo entendimiento de que lo que estaba haciendo es pecado delante de Dios. Y que no puede seguir porque está ofendiendo a Dios. No es tanto porque sienta hambre, que son las consecuencias, sino es porque hay un entendimiento de lo que Dios dice en su palabra, hay un convencimiento, y entonces como adquirió una convicción, ahora entiende que ya eso no lo tiene que hacer más. Pero sin que haya un convencimiento, sin que haya una renovación en el espíritu de la mente, sin que haya una renovación ahí, no va a haber transformación. Por eso, primero necesitamos convicciones. Primero, una convicción. Renovar la mente implica eso, establecer convicciones. ¿Y cómo establezco convicciones? Bueno, déjeme decirle que usted ya tiene convicciones. Lo que tiene que hacer es empezar a estudiar las Escrituras para ver si las convicciones que usted tiene son las que Dios determina o no. Si no son, hay que desecharlas, por mucho que usted las tenga, y afirmar lo que Dios dice, que es la verdad. Ahora sí, hoy comenzamos con el compromiso con la obediencia. Ok, ya yo entendí cuáles son las convicciones, qué es lo que Dios dice que yo tengo que hacer, cómo tengo que vivir, qué sé yo. A los esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eso es lo que tienen que hacer los hombres, punto. De la manera en que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Entregarse significa amor sacrificial, amor voluntario, amor sin esperar nada a cambio. Implica darse por completo por el bien de la otra persona. Ok, ya yo sé que lo tengo que hacer como esposo. Ya lo entiendo, ya no debo de vivir para mí y mis gustos. Ya no interesa si mi esposa me corresponde a mí en ese amor o no. Yo tengo que hacerlo porque delante de Cristo yo tengo que ser un esposo conforme Cristo Jesús. Entonces ahora viene el punto. Tengo que comprometerme con hacerlo. Ya lo entendí. Sé que eso es. Ahora me tengo que comprometer. Ahora tengo que tomar una determinación. Mire, alguien que me ayude con el Salmo 119, todo el Salmo, en el Salmo 119, verso 4. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Amén. Tú has ordenado tus preceptos, o sea, ha sido la voluntad del Señor, cuáles son las convicciones que tenemos que tener. Tú has ordenado, has puesto en orden tus preceptos. ¿Para qué? Esa fue la labor del Señor, demostrarnos la verdad. Trajo luz, Él reveló la verdad, los preceptos divinos, Él los mostró. ¿Ahora qué nos toca a nosotros? ¿Guardarlos cómo? Con diligencia. No es venir el domingo que nos hablen de un precepto del Señor y nos vamos para la casa y ya al mediodía se nos olvidó. Hay que guardarlos con diligencia. Diligencia implica que hay que ocuparse en eso. Hay que tenerlo como prioridad. Hay que esforzarse en eso. ¿Ok? Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. O sea, tenemos que tener un compromiso con obedecer. Tenemos que buscar cómo obedecer cada mandato. Muy probablemente se va a topar con que la mayoría de los mandatos que nosotros encontramos en las Escrituras son mandatos en un orden muy general o genérico. Eso es lógico. Porque la aplicación práctica nos toca a cada uno en donde estamos y en la condición en que estamos. Ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Un mandato del Señor,
es un precepto, es un respeto, una honra a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nos están enseñando a honrar a Dios. Alguien con autoridad sobre mí, yo tengo que honrarle, ¿ok? Y en casa lo primero que encuentro cuando vengo al mundo es unos padres ejerciendo autoridad. Me están preparando para que yo aprenda a obedecer y honrar al Señor, a la suprema autoridad. Hay un orden de Dios. Ahora, ¿cómo se aplica eso en la vida suya y cómo se aplica en la vida mía? ¿Y cómo se aplica en los niños? ¿Y cómo se aplica en los adultos? ¿Y cómo se aplica en los ancianos? Es diferente en cada situación. Pero el precepto está para que nosotros los guardemos con diligencia. Y así podemos seguir hablando de más ejemplos. Ahora, hay que ver, porque muchas veces tenemos esa falsa creencia de que los mandamientos del Señor son gravosos. Y como que ya porque el Señor lo dice, ya porque estamos en Él, entonces nosotros obligatoriamente tenemos que hacerlo. Pero no sentimos en ello quizás la satisfacción de obedecer. El gozo de saber que obedeciendo los mandamientos del Señor camino en seguridad. Leímos hace un momento el 119.4. Ahora vamos a leer el 119.5. Vea que no nos fuimos muy largo. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. ¿Ve lo que está diciendo? La palabra ojalá no me gusta mucho por la traducción, ¿verdad? Y sobre todo por la raíz de la palabra. La raíz proviene de un idioma que no es bíblico y además implica otras cosas. Pero el punto es, mis pasos fueran afirmados. Qué bueno sería que mis caminos fueran afirmados para guardar tus estatutos. ¿Qué está queriendo dar a entender el salmista aquí? ¿Cómo me gustaría que conforme yo voy caminando, qué conveniente sería que se vayan afirmando mis caminos para que yo continúe siempre guardando tus estatutos? Nos habla de un proceso, ¿no le parece? En el verso 4 nos dice que con diligencia tengo que guardar los estatutos que el Señor ya ordenó. Y en el verso siguiente me dice, quisiera que mis pasos, que mis caminos sean siempre afirmados para seguir guardando tus mandamientos, ¿sí? Guardar los mandamientos de Dios con dolor es lo mismo que desobedecerlo. Porque la raíz de a Dios le importa mucho lo que hacemos, pero con la intención que lo hacemos. Entonces, pensar que tengo la obligación de hacer esto, porque si no me va a ir mal, ¿verdad? En el sentido de que bueno, es lo que Dios manda y qué vamos a hacer, ¿verdad? Ese concepto de, bueno, me toca, estoy obligado a hacer. Una resignación. Una resignación es igual de pecaminoso que no hacerlo, ¿verdad? Porque es una desobediencia del corazón. Correcto. Y Dios está interesado en la obediencia que nace del corazón y se ejecuta en lo externo. Correcto. Por ejemplo, el mandamiento de no adulterarás, ¿verdad? No es el hecho de no acostarse con la mujer del prójimo, es no desearla desde el corazón. Exacto. Lo mismo la obediencia, es que hagas la obediencia, pero que también desees obedecerlo en el corazón, ¿verdad? Y aquí es donde, gracias, aquí es donde el salmista evalúa sus caminos. Él dice, ¿cómo quisiera que mis caminos fueran afirmados para seguir guardando tus mandamientos? Él prueba y él se da cuenta que sus caminos, sin guardar los mandamientos del Señor, no han sido buenos caminos. Pero cuando sus caminos han coincidido, han sido una obediencia a lo que Dios va diciendo, le va haciendo cada vez más fácil seguir guardando los mandamientos del Señor. Se convierte en un proceso continuo de adquirir convicción, ser obediente, ver el resultado, seguir adquiriendo convicción, seguir siendo obediente, seguir viendo el buen resultado y con eso recibe firmeza en sus caminos. Hermana. No, aquí en esta parte, en lenguaje actual, Ajá. dice, tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Amén. Viene así como más claro. Esa es la intención que tiene el salmista. Como ya yo veo con claridad cuáles son tus caminos, yo deseo andar en ellos.
y quiero sentir que voy siendo afirmado en ellos. Pero ¿cómo se logra? Con la práctica, es como el ejercicio. La única forma que logremos es con la práctica perfeccionar el estar caminando en obediencia. ¿Cómo? Caminando en obediencia. ¿Cómo logro adquirir convicción? Adquiriendo convicción. Este es el punto de lo que vamos. Y vean el resultado. Vámonos al 106 de ese mismo Salmo, del 119, dice, he jurado, vea el compromiso que adquirió el salmista, he jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. ¿Ve lo que es el compromiso de vida? ¿Ve lo que es realmente comprometerse con una convicción? Dice, he jurado y lo voy a confirmar. ¿Cómo se confirma algo que he jurado? Cuando lo llevo a la práctica, ¿no es cierto? Así se confirma cuando lo he jurado. Yo juro hacer esto. ¿Y cómo se confirma que cumplió? Y cuando lo hizo. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus ordenanzas. Entonces no solamente una simple petición de principio que decimos a veces, no solamente un ideal de querer vivir en santidad, de guardar los mandamientos, no, es un compromiso real, lo voy a hacer. Cualquier cosa que el Señor me va diciendo, lo voy a ir haciendo. Le adelanto, no lo vamos a lograr en plenitud mientras estemos aquí. Es decir, no vamos a llegar al punto de decir, ok, ya el día de hoy yo cumplo absolutamente todos los mandamientos del Señor y ya en este momento no he dejado de cumplir ni uno solo. Nadie ha llegado a ese punto, pero todos somos llamados al más alto estándar. Y el más alto estándar es aquel que sí cumplió todo en perfección. Ese es nuestro modelo. Y nosotros somos llamados a vivir en santidad como Él, sed santos como Él es santo. Así que siempre hay oportunidad para seguir creciendo, para seguir mejorando, para seguir caminando en santidad. Y por eso es que hoy estamos viendo que debemos de comprometernos con ser obedientes. Una convicción no es realmente una convicción, sino hay un compromiso con lo que nosotros decimos creer. Dicen por ahí jocosamente que en algún momento hubo una reunión de pájaros. ¿Qué le parece? Una reunión de pájaros ahí en medio de la selva. Y entonces tenían un grave problema porque los pájaros se les había olvidado volar. Y todos andaban caminando. ¿Ha visto esas palomitas cuando uno en la calle, ¿verdad? Va con el carro y uno dice, pero ¿por qué no sale volando para que se quite? Y ellas salen corriendo. Y tenían un problema, porque andaban todas caminando y no volaban. Entonces se reunieron y empezaron a estudiar el problema y en eso se dieron cuenta que realmente sí, ellas fueron diseñadas para volar y que tenían que volar. Y los motivaron y empezaron a dar gritos de sí, somos victoriosos, vamos a volar. Y todos estaban muy contentos, con gran algarabía, y terminó la reunión y todos se fueron para la casa caminando. ¿No nos pasa eso muchas veces a nosotros? Venimos al culto y Señor, qué verdad más preciosa nos enseñaste hoy en las Escrituras. Qué desafío, sí, yo sé que puedo cambiar hacia este punto por el poder de tu Espíritu Santo, yo voy a hacerlo. Pero ese compromiso no llega más que al domingo en la tarde o el lunes en la mañana, cuando volvemos exactamente a las mismas costumbres que nos dicen que aquello que pensamos nosotros tener como una convicción, realmente no es una convicción. Porque no estamos comprometidos en obediencia a lo que el Señor nos dice. No lo estamos haciendo. Todos sabemos que tenemos que orar sin cesar. ¿De verdad estamos comprometidos con eso? ¿Es una convicción real de que nosotros debemos orar sin cesar? ¿Es una convicción en usted? ¿O solo decimos aquí sí, todos debemos de orar sin cesar, pero no oramos sin cesar? Entonces, eso no es una convicción. Eso es simplemente información que usted tiene, pero eso no es una convicción en su vida. ¿Vamos comprendiendo? Realmente tenemos que analizarnos si nosotros estamos teniendo convicciones, porque a la convicción le sigue la obediencia. Que tenemos que hacer devocional, todos sabemos que tenemos que hacer devocional a diario. Sí, muy bien, lo estamos haciendo. Entonces, realmente no me diga que es una convicción si usted no lo está haciendo.
no es una realidad en su vida. Y aquí rescatamos esto, un compromiso no es una promesa de que lo voy a hacer. Un compromiso es un propósito de vivir conforme a la palabra de Dios, a la medida que Él lo va aplicando en nuestras vidas. Es vivir conforme lo que el Señor me muestra y conforme lo puedo ir aplicando en mi vida. Eso es. ¿Vieran cuántas veces uno escucha? Ay, sí, hermano pastor, yo sé que eso es así, pero ya está. ¿Qué más le puede decir uno como pastor? Ya usted sabe que es así y que Dios se lo exige así, pero usted encuentra peros para desobedecer, para darse el permiso de desobedecer, para darse el permiso de estar por encima de la palabra de Dios, para darse el permiso de tomar usted la decisión de lo que es bueno y no Dios. Entonces, a mí como pastor ya no me quedan más recursos. ¿Qué más voy a hacer? Orar para que el Señor toque su corazón. Pero ya yo no le puedo decir más. Llamarlo al arrepentimiento. Ya la Escritura le habló, ya sabe cuál es la verdad. Ahora usted está en ese problema que se metió y sabe cómo tiene que salir, pero no quiere salir de ahí. Entonces, bueno, ya no podemos hacer más. ¿Qué más vamos a hacer? Un compromiso no es una promesa. Yo prometo que voy a hacerlo. No. Un compromiso es el propósito real, otra vez, de vivir conforme la palabra de Dios se aplique a mi vida. Por supuesto, siempre estaré encontrando otro punto donde tengo que aplicar otro texto, porque no lo estaba haciendo. Y otro aspecto, otra área de mi vida donde el Señor también me vuelve a llamar la atención. Y me voy a encontrar otro. Entonces la idea es cada día ir haciendo ese compromiso. Yo sé que vivimos en una sociedad donde a la gente no le gusta el compromiso. A nadie le gusta el compromiso hoy en día. No sé por qué, estamos como alérgicos al compromiso. Porque si nos comprometemos con algo, nos pueden tildar de ese algo. Y no queremos que nos tilden, ¿verdad? Usted está comprometido con el Señor Jesús y usted es un creyente. Tiene que ser reconocido que es así. Porque las convicciones que usted dice tener, las vive. Si no, entonces, tengo la noticia que darle, ¿verdad? Usted no es un creyente. Usted simplemente está viniendo a la iglesia, pero usted no es un creyente en Cristo. Sin embargo, aquí estamos hablando a los creyentes. Estamos hablando a los que están en Cristo. A los que sí tenemos que luchar. Y nos toca eso. Hoy el Señor nos está llamando a que verifiquemos cómo está nuestro compromiso en relación con nuestras convicciones. Porque la santidad requiere no solo tener una verdad, una convicción, sino un compromiso para cumplir con esa verdad. Un compromiso real. Un compromiso con la santidad en un modo integral de vida. Le pregunto, ¿de verdad usted está comprometido, comprometida con vivir en santidad? Pregúnteselo usted y yo me lo tengo que preguntar, ¿de verdad estoy comprometido con vivir en santidad en un modo integral? No en aquella parte donde digo, bueno, Señor, yo voy a buscarte en santidad en todos estos ámbitos, pero en esta área, porque ahí todavía soy humano y ahí vienen las excusas. Es que todavía estoy en la carne. Y entonces me aprovecho de eso para no buscar la santidad en X o Y área. Para abusar de la libertad. Correcto. Para abusar de la gracia. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Precisamente la santidad en su vida tiene que comenzar en esa área. Ahí es donde tiene que comenzar la santidad. Un compromiso real por vivir en santidad en ese ámbito. Y de ahí en adelante. Recuerde, la santidad es importante para Dios. Debe ser una prioridad de nuestras vidas, porque sin santidad nadie verá al Señor. No es cuestión de elección, la santidad nunca ha sido cuestión de elección. Eso es lo que a nosotros nos quieren vender, de que usted puede vivir en santidad o puede que no. Puede que obedezca en un ámbito, puede que no.
¿En qué momento nos engañaron? Nosotros no tenemos un Dios de opciones, tenemos un Dios de mandamientos. No tenemos un Dios de consejos, tenemos un Dios de una vida santa que se tiene que modelar en nosotros, que es Cristo Jesús, nada más. Esa área que nos permitimos para dejarla fuera de la santidad es justamente el área que Dios nos está enseñando, mostrando, para que empecemos por ahí. Para que empecemos por ahí, y es su gracia que nos muestra eso, para no quedarnos con eso. Nos comprometemos a obedecer a Dios en todos sus mandamientos. No tenemos el lujo de escoger unos que sí y otros que no. Es que yo no obedezco esto de ser una esposa sumisa, sujeta al esposo, porque es que, claro, Dios no sabía el esposo que me iba a tocar a mí, ¿verdad? Como si la sumisión al esposo dependiera del esposo y no dependiera de la obediencia que yo le debo a mi Señor. Y sí, el Señor sí sabía cuál esposo le iba a tocar a usted, y lo sabía muy bien. Y quizá muchas veces precisamente ese esposo está siendo usado para la santificación suya. Quiero recordar algo. Todo pecado es una ofensa a Dios. Por chiquitito que sea, todo pecado es una ofensa a Dios. Ya le doy la palabra. Todo pecado es una ofensa a Dios. Eso de las mentiritas blancas, las mentiras no tienen colores. Es pecado. Y todo pecado es una ofensa delante de Dios. Todo pecado es una rebeldía contra Dios. Todo pecado es una afrenta contra su dignidad santísima. Todo pecado es un desacato a su autoridad, a su ley. Así que ningún pecado entra en el concepto de santidad. Otra vez, Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ningún ápice de oportunidad. La santidad tiene que ser perfecta. Todos sus mandamientos tienen que guardarse con diligencia. Ahora lo vimos en el 119:4. Obediencia tanto de pensamiento o de intención del corazón, como una obediencia en los actos, en las acciones que realizamos, en nuestra conducta. Todo tiene que derivar de una obediencia a Dios. ¿Y a qué obedecemos? Precisamente sus verdades, que son convicciones en nosotros. Por eso a mí una palabra que no me gusta, pero bueno, ahorita entramos ahí. Hermana. Es que ahora que habla usted de los pecados pequeños, es que como seres humanos estamos acostumbrados a darle categoría ¿A los pecados? Entonces, los pecados escandalosos, eso yo no los hago. Pero los pequeñitos sí. Hay muchos. No perdono, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces? No, es que yo no puedo perdonar. Porque es que lo que me hizo es demasiado grande. Yo no lo puedo perdonar. Entonces, es fácil. Usted tampoco ha recibido el perdón de Cristo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. ¿Verdad? Si no perdonáis a los demás sus pecados, tampoco el Padre perdonará. No ha recibido usted el perdón. Entonces, no me diga que usted tiene perdón ya de Cristo de todos sus pecados. Porque el único que está capacitado para perdonar es aquel que ha sido perdonado. Sí, hermana. Hermano, muchas veces tenemos la información, como dice usted, pero no la convicción. Correcto. Y oímos cuando se nos da la palabra acá del pecado. Y entonces uno dice, bueno, sí, estoy pecando contra Dios en eso. En esto. Y sabemos que estamos pecando, pero no nos dolemos de que estamos ofendiendo a Dios. Entonces ese punto es fundamental. Es importante. Cuando comenzamos el culto, que lo hacemos normalmente a las 10 y 20, por ahí, 10 y 15, cuando comenzamos el culto, lo primero que entramos nosotros es con un tiempo para pedir al Señor perdón por nuestros pecados, confesar el pecado y pedirle a Dios que Él mismo nos conceda el arrepentimiento, el separarnos de ese camino y no seguir por ahí. Y algunos tal vez lo puedan tomar como, la oración al inicio. Amados, no podemos estar delante de la presencia de Dios sucios y andrajosos. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que ser conscientes de eso. Un segundito, porque por aquí también tengo varias
No podemos hacerlo. Y el pecado, por pequeñito que sea, albergar raíces de amargura. Lo vimos, ¿verdad? Vimos el chisme. Y tantos otros pecados que nosotros dejamos pasar, pero que el Señor le está hablando a esta iglesia y le está diciendo, esto no quiero más ahí. Si de verdad están pidiendo un avivamiento, hay que limpiarse. Y por eso el Señor nos está hablando con claridad a nosotros. Esto no es para hacer catarsis, esto es para que haya un cambio real por el poder del Espíritu Santo para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que aprender a obedecer tanto en pensamiento como en acción, independientemente de lo pequeñito que nosotros creamos que es nuestro pecado. Es una ofensa grave contra Dios, independientemente de lo pequeñito que pueda ser. Por acá y después por acá. A veces nos arrepentimos de manera equivocada, ¿Mm? porque a veces pensamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un pecado, digamos tomar licor. Ujú. A veces nos arrepentimos de ese pecado por la causa equivocada. Por ejemplo, si gasto dinero en el licor, me va a quedar menos para esto, me va a hacer falta para aquello. Entonces voy a dejar de tomar porque para no gastar el dinero. Ujú. Pero eso es una causa injustificada. ¿Correcto? La causa correcta es porque estoy ofendiendo a Dios. Correcto, así es. Y es parte de lo que tenemos que aprender. Por eso es bueno el idioma bíblico. No es una falta, no es un error, es un pecado delante de Dios. Y cuando le ponemos el nombre, entonces sabemos cuál es la solución. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo. Pero si le llamamos un error, ¿dónde le vas a poner la solución? Si le llamamos un defectillo de carácter, ¿dónde vas a encontrarle la solución? No lo hay. El ser humano no es capaz. Y entonces lo pasamos por alto. No. Se llama pecado y la solución es arrodillarse delante del Señor, confesar el pecado, pedir el perdón, apartarnos de esa vida, de esa rutina, de esa costumbre, de ese pensamiento y alcanzaremos misericordia. Que una de las cosas que necesita el creyente para poder disciplinarse es la comunión con otros creyentes. Cuando nosotros nos rodeamos de creyentes, entre unos y otros podemos acusarnos de pecado, y que es para llamarnos al arrepentimiento, no Por para supuesto. simplemente acusarnos. Porque el asunto es que muchas veces somos autoindulgentes y no nos gusta mezclarnos con creyentes porque no va a ser manifiesto nuestro pecado. Y entonces tenemos personas que tienden a ser una cultura cristiana, pero su vida es de amigos del mundo porque no quieren ser acusados de pecado. Y para poder vencer el pecado, y una de las características de los que quieren vencer el pecado es que se someten al escrutinio de otros creyentes, como en la comunión íntima, Claro. ¿verdad? Y al no estar involucrados con otros que tienen el mismo lenguaje, vamos a caer en esto que usted dice, la autoindulgencia o la psicología humana, ¿verdad? Que le dice, Sí. bueno, es culpa de otro, lo que usted tiene es un trauma. No, usted no tiene un trauma, lo que usted tiene es pecado de que no perdona, ¿verdad? Correcto. Tiene un pecado que no busca el Señor, no es un trauma. Y entonces esa área de la intimidad entre creyentes, la comunión entre creyentes, es muy importante para lograr la santidad y muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Es uno de los medios que Dios ha determinado para eso, para trabajar en nuestra santidad, hermano. Es ciertísimo, porque a mí me pasa. Yo vivo rodeada, mejor dicho, de gente inconversa. Y a mí, si algo me ha dolido en esta vida, es la falta de verita. Nosotros teníamos mucha comunicación, yo me iba a quedar a dormir de ella y caminábamos por todo lado y siempre hablábamos de la palabra, escuchábamos prédicas y todo. Y ahora que yo estoy en mi casa, en medio de tanta cosa, miras qué difícil es para uno, digamos, querer hablar del tema, pero todo el mundo anda En otra cosa, sí, digamos, en otros por decir intereses. Don Herbert, Sí, en otros querer hablar, intereses. pero mi cuidado le ponen a uno. Ujú. O salen con otras cosas que el humanismo, que no sé qué, la psicología o no sé qué. De acuerdo, entonces ya- de acuerdo. Ahora, otra vez, ¿es una situación de dificultad o de que no tengo todos los recursos que otros tal vez tienen o que en otros lugares hay? Pero eso no justifica que yo no busque la santidad, porque la santidad se busca en lo personal y en mi relación con Dios. Y Él tiene medios, ahí está la oración,
ahí está la intervención del Espíritu Santo, ahí está su palabra, ahí está, ahora sí, los hermanos en la fe, ahí están las circunstancias de vida que me van pasando, en fin, todo esto ayuda. Recuerden las condiciones en que se escribió El progreso del peregrino, por ejemplo, en una completa, absoluta y total soledad de una cárcel, se escribió una obra tan monumental que se ha dicho que ha sido, después de las Sagradas Escrituras, el segundo libro más reproducido a nivel mundial, porque muestra el caminar de un creyente en las diferentes vicisitudes de la vida, escrito por alguien que estaba en una cárcel, que no vivió eso, pero que supo a través de las Escrituras cómo debe de vivirse eso. Entonces, que no sea. Yo entiendo, sí, claro, la dificultad, por supuesto, que hay que ver cómo podemos alcanzar mayores oportunidades de que nos ayuden y colaboren los hermanos para crecer en la fe, por supuesto. Ese es el punto por el cual la iglesia está. Para eso, para que todos caminemos juntos hacia la santidad. Pero acordémonos que el recurso principal de la santidad es precisamente el santo. Él es. Entonces, hermana. No, que si bien es cierto, es difícil vivir con personas, digamos, que no tienen el mismo sentir de nosotros, es difícil, pero también es cierto de que nuestra manera de vivir la vida cristiana, la santidad, hace que esas personas vayan observando situaciones en nosotros, pueden ir viendo, bueno, esta persona sí camina con el Señor. Tienen el parámetro. Y también muchas veces uno puede decir, bueno, yo no soy perfecta, porque a veces la gente lo señala. Lo insulta, digamos, diciéndole que pero es que usted es cristiano. Usted no puede hacer eso, o sea, que tampoco uno es perfecto. Correcto, solo Dios, ¿verdad? correcto. Pero si bien es cierto, nosotros a veces no hacemos las cosas como debemos hacerlas, porque no las hacemos, pero la mayoría de cosas que hacemos cuando somos creyentes tenemos esa vivencia de Dios en nosotros. Amén. Que tal cosa, y eso se va sumando. Claro. Se va sumando cada día. Y es el testimonio. Que Dios está haciendo en nosotros también es visible. De manera que es visible no solamente a las que viven con nosotros, sino a personas ajenas. Claro. Vecinos. Claro. Y entendemos con toda claridad, sí, otra vez, que no somos perfectos, pero eso no lo tomemos como excusa, ¿verdad? Que no sea una justificación. Yo pequé, es que no soy perfecto. No, un momentito. Eso es pecado delante de Dios. Usted tiene que confesarlo y tiene que apartarse de eso. No se justifique. Y eso es parte del mensaje que tenemos que darle a los demás. Sí, yo también necesito del Salvador. Yo también necesito del perdón de pecados como usted. Si usted me señala a mí que yo soy creyente de algo que no es conforme a las Escrituras, se lo agradezco porque Dios lo está usando como un instrumento para darme cuenta en dónde yo estoy pecando y entonces puedo venir delante del Señor y ser perdonado, confesar ese pecado y ser limpio. Y esto le estoy mostrando a la otra persona cuál es el camino que ella tiene que seguir también. Sí, hermana. Hermano, y creo que también es muy importante que los que están a nuestro alrededor, inconversos o cristianos, Ajá. si nosotros los ofendemos por carácter o por nuestra manera de ser, o porque somos incómodos o lo que sea, somos llamados a pedir perdón. Claro. Porque claro. uno nada hace con ir a decir, ay Señor, otra vez te fallé, perdóname. Si no hay restitución con la persona. Estamos de acuerdo. Y eso es parte, bueno, ya ahí habría que entrarse un poco al tema de confesar y pedir perdón y todo esto, que también tiene lugar aquí, y tiene toda la razón. Cuando mi pecado ha provocado daño en otra persona, tengo que restituir. Eso no hay discusión, es parte del proceso de un verdadero arrepentimiento, el restituir. Cuando ya fui delante de Dios y fui perdonado, pues también tengo que ir delante de los hermanos, en el tanto mi pecado les haya afectado. Ahora, hay que diferenciar cuando les afecta mi pecado a cuando les afecta mi santidad. Sí, hermano, ¿Entiende? Hay algo que ajustar. La soledad no implica necesariamente que yo viva rodeado de pecadores, no implica que yo necesariamente vaya a ser un pecador más. Tenemos el caso de José, por ejemplo, en Egipto. Él estaba solo, no tenía hermanos, estaba solo ahí en casa de Potifar siendo un esclavo. Pero tampoco la comunión con los santos me hace santo. Sí, estamos de acuerdo. Ananías y Zafira, por ejemplo, en Hechos capítulo 5. Entonces no es una cuestión del entorno, es una cuestión del corazón.
Y es ahí donde tenemos que apuntar, ¿verdad? Yo no soy santo por el entorno que me rodea, es por mi convicción teológica, y es lo que está apuntando el autor, ¿verdad? Mi convicción teológica es que debo ser santo porque el Señor me manda a ser santo. Ya viva solo, rodeado de incrédulos, o viva rodeado de los creyentes. Tengo que santificarme, independientemente si los creyentes con los que me rodeo son más o menos santos o no. Mi deber como creyente es la santificación. Así es. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que, ahora sí, empecemos a puntualizar, a caer, empecemos a hacerlo práctico. Tenemos que hacer compromisos en áreas específicas de tentación. Ahí es donde tenemos que comenzar. Usted sabe dónde es que le aprieta el zapato, ¿verdad? Usted sabe dónde es que es la debilidad. Ahí es que tiene que comenzar con el proceso de santificación. Ahí es donde tiene que empezar a prepararse de antemano, porque hay un anhelo por la santidad. Hay un anhelo por un compromiso por vivir en santidad. Ya sé que el estándar de Dios para mí y para todo creyente es santidad. Ese es el estándar para todos. Entonces tengo que apuntar a lo más alto porque es la santidad pura y perfecta de mi Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué ámbitos en mi vida son los que yo entiendo que son de tentación? Y tengo que comenzar a trabajar ahí. Ni siquiera se espera que la tentación venga. Ya usted sabe por dónde viene. Comience desde antes, porque usted tiene un compromiso. Comience desde antes a tomar las decisiones que lo encaminan hacia la santidad. Y máxime cuando ya está enfrentando la tentación, ya usted tiene que tener un arsenal de versículos bíblicos a los cuales ir por el Espíritu Santo para cuando se presente la situación de su tentación o su debilidad. Porque de eso es de lo que se trata, ¿no? De que caminemos en santidad buscando en todo momento que nosotros no caigamos. Entonces, ¿cuál es el ámbito suyo? Le queda su tarea. ¿Cuál es su ámbito en donde usted tiene que hacer un compromiso con la santidad? Quiero poner un ejemplo acá. Job, en el libro de Job, o sea, el personaje o la persona, perdón, Job, en el libro de Job, él hace un compromiso en el capítulo 31, verso 1. Job hace un compromiso de santidad en un ámbito específico. ¿Alguien me ayuda en Job 31.1? Sí, 31.1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? No mirar a mujeres jóvenes con esa lujuria, con ese deseo. Ese fue el pacto que hizo Job. No voy a mirar a una joven con ese deseo, con esa lujuria. No, yo hice un pacto con mis ojos de no hacerlo, un compromiso. ¿Se da cuenta? Yo sé, otra vez, que vivimos en un mundo donde los compromisos, todos le subimos a los compromisos, pero la Biblia me llama a vivir una vida comprometida, entregada absolutamente al Señor, completo. Y de aquí un hombre que hizo una determinación, tomó una determinación. Y en Daniel 1:8, ¿qué fue la decisión? No contaminarse con la comida del rey. Otro compromiso. Antes leímos en el 119, 106, he jurado y lo voy a confirmar. ¿Se da cuenta que hay un llamado a que nosotros nos comprometamos a tomar decisión? No solo la convicción como tal, sino una decisión en relación con esa convicción. Este es el punto. Sí tenemos que hacer compromisos, sí tenemos que hacer pactos. Y entiendas, ese pacto es con uno mismo, ¿verdad? Es un pacto incluso delante de Dios. La Biblia nos habla en Salmos varias veces de cumplir los votos al Señor. Y entonces, ¿qué hacemos? Para no tener que cumplir votos al Señor, no hacemos votos al Señor. No se trata de eso. Para no quedarle mal. No se trata de eso. Donde el Señor te esté llamando, tienes que hacer un compromiso. Tienes que hacerlo. Y ya vemos dos ejemplos. El de Job, el de Daniel. Esto es vivir consistentemente con las convicciones.
La convicción de santidad imperaba en Job para decir, yo no veré con lujuria a mujeres jóvenes. La convicción de santidad estaba en Daniel para decir, no me voy a contaminar con la comida del rey. Entonces, había una convicción tal que les hizo tomar una determinación. Fueron consistentes. Y debo decir algo más. En Ezequiel 14:14 se cita a 3 hombres como los más justos. Y se reta al pueblo a ser como ellos. Y entre esos 3 hombres están Job y Daniel. Hombres que vivieron conforme las convicciones. Les llevó a tomar compromiso. Y ellos fueron elogiados como justos, buscadores de la justicia práctica o la santidad delante de Dios. Esto es un compromiso con la obediencia conforme las convicciones. Entonces aquí viene la tarea. Por cierto, hoy no pregunté por la tarea de la semana pasada. ¡Qué bandidos! Bueno, antes de dar la tarea. Adelante, hermana. Vea, yo ayer, que sí escuché la pasada, que no vine, Ujú. y la antepasada, Ujú. yo sí he tenido mucho en mente este versículo. Es el primero de Pablo 1:17. Y dice, y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, con luz, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación, Ujú. porque estoy en peregrinación. Claro. Es la vida. Ujú. Entonces yo lo único que le pedí al Señor fue que me haga hacer su voluntad, que se glorifique en mí, como Él lo Ujú. desee, que transforme mi corazón, guíe mis pensamientos, porque es lo que más me gobierna, ¿Correcto? y que Él guíe también mis acciones mientras esté aquí en esta vida, en este cuerpo, para que Él siempre yo pueda hacer su voluntad entre medio de todas las cosas que pasan. Amén. Amén. Eso, además de una oración que tiene que ser delante del Señor, tiene que volverse en un compromiso de vida. Tiene que volverse en una determinación de vida. Tanto así que hay que estar atentos todos los días, porque todos los días se nos va a proponer la cascarita de banano. Todos los días se nos va a proponer una decisión, un pensamiento, una acción de otra persona, del que nos es más cercano, que va a poner en tela de juicio de si voy a mantenerme yo firme o no voy a mantenerme yo firme. Y entonces ahí es donde, ya que le estoy pidiendo al Señor en esa dirección de que Él me santifique, yo tengo que tener un compromiso con vivir la vida santa. Es coherente una cosa con la otra. Si nosotros le estamos pidiendo al Señor un avivamiento, pues entonces tenemos que proponer caminar en santidad. Tenemos que ser comprometidos. Y que tenemos mucho que cambiar, sí. Y que si fuera en nuestras fuerzas es imposible, también. Pero es en el poder del Espíritu de Dios. No, por supuesto, sin Él no podríamos ni dar la batalla, pero como se trata de Él en nosotros, entonces sí, ahí es donde está la victoria. Aquí a lo que nos está llamando el texto es a eso. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es la siguiente: usted se va a encargar de adquirir de la palabra de Dios una convicción. No le voy a pedir 15 convicciones. Usted va a leer la Escritura esta semana y va a adquirir una convicción bíblica. Si quiere saber qué es convicción, se va a las 2 anteriores enseñanzas y se da cuenta que es una convicción. Va a ir a la Escritura, va a adquirir una convicción, va a identificar el área en que usted se compromete a obedecer esa convicción en ese ámbito, en esa área de su vida, y va a comenzar a practicarlo. Y nos vamos a contar un poquito cómo nos va la próxima semana, cómo nos ha ido. Pero otra vez, esa es la tarea. Busque cuál es la convicción bíblica que Dios le está hablando, ahí a través de las Escrituras, y va a identificar el ámbito de su vida en donde usted va a hacer un compromiso con la obediencia. Señor, te voy a obedecer esta convicción en este ámbito exclusivo de mi vida. Y nos vamos a estar hablando la otra semana de cómo nos fue con esa tarea. Muy bien, vamos a orar. Nuestro buen Señor, nuestro gran Dios, santo, 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 lleno de toda gloria y toda majestad, perfecto, puro, sin defecto, sin ningún tipo de corrupción o impiedad.
sin ni un ápice de maldad, sino perfecto en todos tus pensamientos y tus obras. Sabemos que nos dirigimos a ti, Señor, porque por medio de Cristo tú nos das esta entrada. Ahora, comprendiendo que tú quieres ver santidad en nosotros, por favor, ayúdanos para que nuestros ojos sean abiertos y veamos la convicción que tú quieres que adquiramos esta semana. Quizás en algunos serán 2 o 3, donde tú nos quieres ver cambiar, donde tú propones por tu Espíritu que eso va a ser nuestra dinámica de vida. Y luego señálanos a cada uno, por favor, cuál es el ámbito en que eso tiene que tener práctica. Es muy probable que precisamente esté coincidiendo con nuestra debilidad, con el área de tentación. Por favor, fortalécenos en el Espíritu, para que tomemos decisión como Job, como Daniel, Señor, y que podamos ver cómo tú vas venciendo esos ámbitos en nuestra vida y cómo tú vas estableciendo esas convicciones tan firmes como no creíamos que la podíamos alguna vez alcanzar, pero que tú lo estás haciendo. Ayúdanos a ser obedientes, a cumplir el compromiso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.